vamos a enfrentar todos hoy, pero también para seguir pidiendo pues, por todas esas personas afectadas por el coronavirus y por las familias. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te quiero pedir que bendigas este momento. Te doy gloria por el regalo de la vida para mí, para todas estas personas que hoy también forman parte de esta comunidad, de esta formación, en este taller. Te pido por cada uno de ellos, por sus familias, sus intenciones, sus necesidades. Y nos unimos todos también a pedir por todas esas personas enfermas, por este virus, por todos los doctores, enfermeras, enfermeros que están presentes en el hospital, arriesgando su vida por amor a los demás. Y te ofrecemos también este taller, este momento de estudio, de reflexión por todas estas intenciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, qué emoción. ¿Están emocionados? Porque yo sí. A ver, déjame desconecto aquí porque el internet no es tan bueno. Ok, vamos a darle. Paréntesis. Ayer, ¿se acuerdan que saludé a mi mamá muy emocionado en el video de, bueno, ayer, antier? Mi papá se enojó porque no le mandé saludos a él y a mi hermana. Entonces, saludos también a mi jefe y a mi hermana que están viendo por ahí. Y a todos también, mis amigos y a todos los que conozco. A todos ustedes un gran saludo. Vamos a empezar con este taller. Espero que todos hayan hecho su tarea. No solamente ver la película, estuvo bien los que la película de Pretty Woman, pero también haber leído el capítulo del libro que teníamos que leer, el capítulo 2. Espero lo hayan podido leer los que tengan el libro. Si no, igual ya saben que no se preocupen, que no es súper esencial, pero pues bueno, los que sí puede ayudar mucho a profundizar. Bueno, el tema de hoy es ¿estamos determinados o condicionados? Y también un subtema del que vamos a tratar, que también es del capítulo 2, es, vamos a hablar hoy del impulso sexual. ¿Qué es el impulso sexual? ¿Cómo funciona en la persona humana? ¿Y cuál es la diferencia entre el impulso y el instinto que está presente en los animales? ¿Okay? Ese es el tema teórico. Y simplemente para recordar cuál es el esquema, para que lo tengan presente, el esquema de la plática o del taller que vamos a seguir, para que no se desesperen, es el mismo que la vez pasada con Toy Story. Voy a empezar con un breve resumen de la película. Después voy a hacer unas reflexiones generales sobre la película que nos pueden ayudar como a ir contextualizando toda la temática teórica ya desde el inicio. De ahí vamos a pasar al resumen del capítulo 2, que es la parte teórica, ¿okay? El contenido teórico fuerte, que vamos a tratar ahí de las dimensiones de la persona y del impulso sexual. Y después del contenido teórico vamos a pasar a esos 5 diálogos o 5 escenas que vamos a analizar a la luz del contenido teórico que ya vimos. Entonces serían 5 escenas y después voy a terminar con unas conclusiones generales como la vez pasada que recogen pues prácticamente todo lo que vimos durante el taller y ya. Esa es más o menos la estructura. La vez pasada duramos 1 hora, voy a tratar de durar un poquito menos en esta para que no se haga tan pesado, pero vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, el resumen de la película. Para los que no la vieron, algún resumen rápido, y los que la vieron también es bueno siempre recordar. Personajes importantes en la película: Edward, que es el protagonista, ¿okay? Es un empresario muy exitoso. Después está Vivian, que es la prostituta. Está Kit, que es la mejor amiga de Vivian, que también es prostituta. Está Philip, que es el socio y el amigo de Edward. Y está Barney, que es el gerente del hotel, que es un tipazo. Y bueno, en la película, los que la vieron se acuerdan, les hago un resumen rápido. Está Edward, que es un empresario muy exitoso. Él tiene una empresa que se dedica a comprar empresas que están a punto de quebrar o que están casi en bancarrota. Él las compra muy baratas y después las vende en pedazos y saca más dinero de lo que gastó en comprar la empresa, ¿no? Ese es su negocio. Entonces pues no es tan querido, digamos así, por las personas con las que trabaja, porque pues les quita sus empresas. Bueno, él está al inicio de la película en una fiesta, se harta de la fiesta y se va en el coche de su amigo y como que no lo sabe manejar muy bien porque es como de cambios y él nunca había manejado porque tiene chofer siempre y va como a camino a su hotel en Beverly Hills y el coche se le está parando y se le para en una zona que es una zona de prostitutas, ¿no? Entonces el coche se para y ahí aparece Vivian y Kit que están platicando y Vivian se lanza pensando que se está parando a buscar una prostituta, ¿no? Entonces ella va y pues Edward le dice, no, yo ahora estoy perdido, estoy buscando direcciones, no sé qué. Vivian se sube y le dice que ella lo lleva al hotel con gusto,
Llegan al hotel y en lugar de despedirse, pues Edward le invita a pasar la noche con él. Está simpático ahí al inicio porque ella como que cobra por hora y no sé qué, y ella quiere entrar en acción inmediatamente. Entonces Edward como que se desespera y le dice, ¿sabes qué? Te pago toda la noche, quédate aquí conmigo toda la noche, no te preocupes. ¿Cuánto te pago por toda la noche? Y ya quedan en un precio, acepta quedarse toda la noche y al día siguiente le propone que se quede con él toda la semana y ya le ofrece X cantidad de dinero, $3,000 creo, para que pase con él toda la semana. Ella acepta y empieza todo, pues todo este drama, ¿ok? De pasar de lo estrictamente profesional, entre comillas, de la prostitución a un drama más personal, ¿no? Empieza todo un periodo ahí de enamoramiento. Él primero la ve pues como una socia casi para usarla para visitar a algunos clientes y no llegar solo, pero poco a poco se empiezan a enamorar hasta que terminan enamorados y bueno, después hay como una ruptura, un drama porque pues ella ya cuando estaba enamorada, el socio le recuerda que es prostituta y tiene como una fuerte crisis de identidad otra vez, porque ella pensaba que ya a lo mejor todo en su vida iba a ser diferente y de repente le recuerdan su pasado, ¿no? Y lo que ella consideraba que era su identidad, entonces hay como una ruptura, ella lo abandona, pero al final él termina yendo por ella a rescatarla. Al final de la película sube por ella y pues nada, se enamoran, viven felices para siempre. Resumen rapidísimo de la película. Vamos a empezar con algunas reflexiones generales de la película que nos pueden ir ayudando a contextualizar. Primero, desde el inicio de la película, esto es muy fuerte, ya desde el inicio se presenta un contraste socioeconómico, cultural e intelectual bastante fuerte entre el mundo de Edward, que es el empresario multimillonario, y el mundo de Vivian, que es la prostituta pobre, ¿no? Vemos al inicio toda una fiesta como muy elegante, donde está Edward y gente pues un poco superficial, de mucho dinero, y de repente él sale de ahí y se encuentra en la calle, y justo antes de que él llegue, pues hacen un contraste de ese barrio, todo el movimiento de drogas que hay ahí, la prostitución, pues sí, todo ese ambiente feo, fuerte que hay, como para hacer un contraste muy fuerte entre estas dos realidades socioculturales, ¿no? Y hay un detalle que no sé si notaron que es súper importante, porque vamos a hablar del corazón de Vivian, ¿okay? Esta historia se trata de cómo Vivian va redimiendo también su corazón y va aprendiendo y descubriendo su valor, ¿no? A través del amor. Pero si se fijan, Vivian empieza en un contexto, pues ese, muy fuerte de prostitución, y hay una escena que no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando pasan el departamento y está todo un tiradero ahí y se ve pues una vida bastante desastrosa. Hay una parte donde aparecen un montón de fotografías de ella y todas están rotas, ¿no? Y están rotas para hacer como un mensaje de cómo en algún momento de su vida a ella le rompieron el corazón. Y eso es muy importante porque son fotos como de con su novio y hay un montón y todas están rotas, porque todas rompió el novio. Entonces ahí está haciendo ya desde el inicio un mensaje muy claro de que es una mujer con el corazón roto. Y esa ruptura de alguna manera la ha ido llevando o impulsando a ese estilo de vida, ¿no? a esa desconfianza en el amor. Otra cosa, si vieron la película, y si no, y se la van a ver después, es impresionante, pongan mucha atención a la mirada de Vivian, porque Julia Roberts es una súper actriz y es muy impresionante cómo esa mirada se va transformando a lo largo de la película. Si se fijan desde las primeras escenas y cuando ella está en la calle, cuando la recoge, que además de que todo su atuendo es extremadamente superficial, tiene una peluca medio fea y así, la mirada es una mirada triste, una mirada como que mendiga o como que desconfía del otro, ¿no? Como que se está cuidando todo el tiempo para que no se la vayan a hacer mensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una mirada triste que poco a poco, conforme va siendo amada, va cambiando esa mirada. Eso es increíble. Cómo el amor va transformando nuestras miradas. Esa es una idea que tenemos que tener aquí de fondo. Siguiente, Vivian pone toda su seguridad, y lo vemos al inicio de la película, como en sus malos modales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está entrando al hotel la primera vez y van a subir al elevador y se encuentra con esta pareja ya de personas mayores, muy elegantes,
y ella inmediatamente se siente atacada o ofendida porque sabe que está fuera de su contexto. Desde que ve el hotel, para ella es una realidad completamente nueva y desconocida. Entonces, ante el confrontamiento con estas personas distintas a mí, ¿qué es lo que ella hace? Pues reacciona de una manera un poco vulgar, ¿no? Y levanta la pierna y tal. Bueno, los que la vieron ya saben. Pero fíjense cómo esos malos modales, ¿okay? Es como un sistema de defensa que ella tiene ante un contexto desconocido. Muchas veces también nosotros tenemos esos sistemas de defensa, como que nos enraizamos en actitudes negativas que tenemos para defendernos de cosas que a lo mejor no controlamos o que están por encima de nosotros, ¿no? Otra reflexión es la diferencia de personajes, ¿no? Edward es una persona que planea todo, ¿no? Que es muy rígido, tiene toda su seguridad puesta en su trabajo, como si prácticamente su identidad depende de lo que hace, porque lo hace muy bien. Y si se fijan, él también ha tenido muchas crisis en el amor, tuvo 2 esposas, y parte del hecho de que él le pida a Vivian que se quede una semana es por su desconfianza también en el amor. Él dice, ya no quiero empezar relaciones amorosas, prefiero usarte a ti, dado que te voy a pagar, y así quedamos sin compromisos, ¿no? Como un trato de negocios con ella. Pero así es, él es una persona muy rígida, muy cuadrada, muy estructurada, que no se sale casi de sus parámetros, mientras que Vivian es una persona súper espontánea, libre, no le importa tanto el que dirán aparentemente, ¿no? Entonces, ese contraste de personalidades. Bueno, después vemos cómo Edward le paga a ella para que se quede toda la semana, precisamente por lo que decía, ¿no? Él dice evitar decepcionarse en el amor otra vez. Acuérdense que él viene de dos divorcios, no le funcionó muy bien, bueno, tiene un divorcio que le quitó todo a su casa, no sé qué tanto, y luego tenía una novia que también ya se estaba saliendo de su departamento. Entonces, también él es una persona que ya quizá perdió su fe en el amor y dice, pues quédate tú, así puedo pagarte y nos libramos de toda esta tragedia de tener que fingir amor, ¿no? Los dos han perdido la esperanza en el amor, cada uno a su manera. Edward quiere usar a una mujer sin compromisos. Este tema del uso va a ser muy importante para lo que vamos a hablar en el contenido, ¿no? El tema del utilitarismo entre las personas es muy fuerte. Y aquí los dos quieren usarse. Edward quiere usar a ella para no tenerse que comprometer con otra mujer y le quiere pagar. Y ella evidentemente quiere usar a Edward para pagar, para recibir dinero, que es lo que ella busca, ¿no? Después hay una canción que no sé si escucharon la letra, que está bien padre, cuando Vivian sale por primera vez a compras, que le dice, ve y cómprate un vestido. Hay una canción que tiene la letra de fondo que dice, Wild women do and they don't regret it. O sea, las mujeres salvajes hacen y no se arrepienten nunca. Es interesante la canción de fondo cuando ella va saliendo, porque yo les pregunto, si a las mujeres en general, porque pues esto está hablando de mujeres, ¿es verdad que las mujeres salvajes, como dice aquí, hacen y no se arrepienten? Yo creo que en el fondo sí hay un arrepentimiento y una nostalgia ante la insatisfacción de lo que buscabas y lo que recibiste, ¿no? Les voy a platicar una historia que después voy a recordarles más adelante, pero se me vino ahorita, ¿no? Que prueba justo lo contrario de esto, ¿no? De que las mujeres salvajes hacen y no se arrepienten. Una vez yo venía quizá algunos ya lo han escuchado porque la platico a veces en muchas de las conferencias que doy, pero no importa, vale la pena recordarla. Yo venía de regreso en un avión de Estados Unidos a México cuando venía a visitar a mi familia, iba vestido así, de padrecito, y entonces yo estaba en el avión, estaba poniendo mi maleta en la parte de arriba, y en eso llega una niña, una joven, que se pone enfrente de mí, y que estaba llena de tatuajes, pero completamente llena de tatuajes. Yo no tengo nada en contra de los tatuajes, pero bueno, sí me impresionó que eran demasiados, ¿no? Y luego tenía como parte del pelo aquí rapado, y luego tenía como el pelo amarillo con azul, no sé, así como medio locochona, ¿no? Pero se me hizo simpático, la verdad. Entonces se acerca, y cuando ella ve que yo me voy a sentar en la misma fila que ella, me voltea a ver como con cara de asco, y me dice, le hace, a priest, ¿no? Así como, qué asco, un cura. Y yo, a mí me gusta mucho bromear con la gente y me da igual, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, yo volteo y le digo, today is your lucky day, ¿no? Así como, hoy es tu día de suerte. Entonces se enojó muchísimo, se metió y ella le tocaba en la ventanilla y a mí en el pasillo.
Cuando el avión ya despegó, no había nadie entre los dos. Entonces, ya que terminó de subir el avión, yo me cambié a propósito al asiento del medio solo para que ella se sintiera incómoda y empecé a leer, no me acuerdo qué estaba leyendo, y en eso ella voltea y me empieza a decir, yo soy muy feliz, soy súper feliz y ustedes, la iglesia, que quieren reprimirnos y tratar de controlar todo lo que hacemos, yo tengo sexo con quien quiera, yo a veces me drogo, y hago lo que quiero, lo que me da la gana, tomo, salgo a fiestas y eso me hace muy feliz y en cambio ustedes quieren controlar todo siempre con la iglesia y con sus reglas. Y yo, ¡a la torre! Yo no le había preguntado nada, ¿no? Entonces estuvo como 15 minutos haciendo una defensa de cómo era súper feliz ella, ¿no? Y ya cuando terminó de explicarme todo lo feliz que era, volteé a verla, porque se guardó silencio, y le dije, oye, si eres tan feliz, ¿por qué lloras en las noches? Y en eso se me quedó viendo y empezaron a salir lágrimas de sus ojos y me dijo, ¿cómo sabes? Y le dije, pues porque yo también he llorado, ¿no? Yo también he sentido ese vacío. Bueno, se soltó llorando y todo el resto del viaje me explicó cómo todo eso que aparentemente la hacía feliz y que estuvo debatiendo cómo era la causa de la felicidad, en realidad había destrozado su vida y cómo habían abusado de ella cuando era chiquita y cómo muchos de sus novios tenían sexo con ella y luego la abandonaban, cómo no podía dejar la droga aunque ella quería, cómo había tenido que dejar de estudiar desde la prepa y no tenía estudios y cómo todo lo que aparentemente la hacía feliz, como dice la canción, ¿no? Mujeres salvajes hacen y no se arrepienten, en realidad estaba súper arrepentida porque tenía el corazón destrozado, ¿no? Entonces, se los dejo ahí como reflexión, lo vamos a seguir pensando durante el taller, pero ¿es verdad que las mujeres salvajes hacen y no se arrepienten? O quizás es más verdad que no se quieren arrepentir para pretender que eso es suficiente y no buscar más, no buscar lo que verdaderamente se merece. Siguiente, el primer choque fuerte en la película es cuando ella quiere comprar este vestido y llega a la tienda y pregunta ¿cuánto cuesta el vestido? Y le responden, mucho dinero, no puedes pagarlo. Y ella le dice, no, sí tengo dinero, ¿no? Dime cuánto cuesta. Y le contestan, no, obviamente estás en el lugar equivocado. Y ese es como el primer golpe para ella, de darse cuenta que efectivamente eran dos realidades y que ella de alguna manera no pertenecía ahí, ¿no? Y ya, total, se va muy triste y bueno, después sabemos que este Barney, el gerente del hotel, llama a otro lugar y le venden la ropa. Pero ese drama, cuando te encuentras con una realidad que tú quisieras formar parte y te das cuenta que a lo mejor no estás ahí todavía, ¿no? Más adelante de esto, las emociones empiezan poco a poco a tomar un rol en la relación, ¿no? Ellos prometieron que iba a ser una relación meramente profesional y sin embargo, las relaciones afectivas, la emotividad empieza a tomar su rol. De esto vamos a hablar en la teoría, porque siempre las relaciones interpersonales son relaciones en las que se comparte emoción. No podemos pretender que vas a entrar en contacto con una persona y no va a haber un cambio de emociones o de afectividad. No somos robots, somos personas. Entonces ellos van descubriendo poco a poco que no iba a ser una relación meramente profesional, porque el intercambio de cuerpo es un intercambio de personas también, ¿no? Después poco a poco ella empieza a transformarse, a vivir una vida distinta, empieza a creer incluso que puede llegar a ser alguien distinta, ¿no? Y es en ese momento cuando ella cree que ya es alguien distinta, casi se siente ya la esposa de Edward cuando van al partido de polo. ¿Se acuerdan que ella llega ya muy segura de sí misma y tal? Y en eso llega el amigo, el Philip, que es un desgraciado, y se entera que es prostituta y entonces se acerca a ella y le recuerda nuevamente esa identidad rota y le dice, tú no eres novia de Edward, no te confundas, eres una prostituta, y hasta le ofrece que después de que termine con Edward, que si se puede acostar con él, ¿no? Y para ella es un quiebre muy fuerte en su vida, ¿no? Porque está pues esta rivalidad entre lo que quiere ser y lo que se estaba empezando a convertir y lo que fue, ¿no? Esa lucha entre tu pasado y tu futuro, lo vamos a hablar ahorita en las dimensiones. Y por último, vemos cómo durante la película y sobre todo al final, poco a poco el amor va transformando los valores de cada uno, ¿okay? Edward empieza a romper con sus seguridades personales, incluso al final
incluso sube al departamento y la rescata. ¿Se acuerdan que él tenía miedo a las alturas? Cómo el amor va transformando esos valores hechos o prefabricados que tenemos, ¿no? O como, por ejemplo, cuando ella le dice, deja un día libre de trabajo completamente, él era un adicto al trabajo, y de repente ella le pide y deja un día libre de trabajo para irse con ella. Y Vivian, por otro lado, empieza a reconocer también su valor como mujer, ¿no? Se deja amar por Edward y empieza a amarlo también. ¿Ok? Estas son reflexiones generales, espero hayan podido anotar algunas, vamos a regresar a ellas, ¿ok? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el contenido de la teoría. No se me desesperen otra vez como la vez pasada, algunos se desconectaron cuando empecé a hablar de teoría. Es importante, ¿ok? Para poder entender y también para formarnos, ¿no? No solamente pues, recibir ideas bonitas, pero un poco de formación. Vamos a entrar en el capítulo 2, que es el impulso o el instinto, y vamos a hablar también un poco de las determinaciones. Primero, del capítulo 1, a propósito, dejé una de las últimas partes sin tocar en el curso pasado porque quería entrar en porque esta película manifiesta mejor lo que son las dimensiones de la persona humana. ¿Se acuerdan que en el taller anterior hablamos de la estructura de la persona humana? ¿Quién es el hombre estructuralmente? Y vimos que era una sustancia individual de naturaleza racional. Eso solamente nos dice quién es el hombre a nivel estructural, pero no nos dice quién es el hombre en relación a los demás. Los hombres, desde el momento en que existimos, estamos puestos en una relación continua. Naces en la panza de tu mamá y al menos desde ahí ya tienes una relación con tu mamá, ¿no? Y dependes de ella. Somos seres relacionales y la relación también es una condición esencial de nuestro ser persona. Entonces, en el primer curso vimos la estructura del hombre. Ahora vamos a ver cómo el hombre se relaciona con el mundo y con las otras personas. ¿Okay? Porque estamos en constante relación, vivimos en un mundo con cosas, con objetos, con árboles, con animales, y también vivimos en un mundo con personas, y la relación con las cosas y con las personas nos va permeando y nos va formando también, ¿no? Es verdad que somos hombres por el hecho de que nacemos de una manera estructural completa, pero también es verdad que nos hacemos hombres en el sentido de que nos vamos enriqueciendo por todas estas relaciones, y estas relaciones y dimensiones nos van construyendo. Entonces, ¿qué son las dimensiones? Para que entiendan un poquito cómo surge el tema de las dimensiones de la persona humana, surge más o menos en el 1900 y surge, fíjense qué curioso, a raíz de las matemáticas, ¿no? Porque dicen, a ver, una casa, por ejemplo, una casa tiene longitud, altura y profundidad, ¿no? Esas son dimensiones. Longitud, profundidad y longitud, anchura y profundidad. Cada una de esas es distinta de la otra. Y cada una de esas me dice algo de la casa, pero no me dice todo de la casa. La profundidad no me dice la altura, y la altura no me dice la anchura. Y sin embargo, cada una de ellas revelan algo de la casa. Esas son las dimensiones de la persona. Las dimensiones son partes esenciales que revelan una parte de la totalidad de la persona, pero no la agotan, ¿ok? Y existen 5 dimensiones. Bueno, hay más. Ahorita voy a tocar las 5 más importantes, por si las quieren apuntar. La primera es corporeidad. Somos un cuerpo, ahorita lo voy a explicar. La segunda es interpersonalidad, es decir, estamos en relación con las demás personas y eso nos va enriqueciendo. Tercero, historicidad. ¿Qué significa esto? Que nacemos en un lugar y momento concreto, y eso también va permeando nuestra forma de ser. Tenemos culturalidad, es decir, hemos nacido todos en una cultura específica, y la cultura de Brasil, de Venezuela, de México, de Estados Unidos cambia, y eso de alguna manera te va permeando. Y siguiente, la sexualidad. La sexualidad también es una dimensión de la persona. Todas estas nos dicen algo y nos van enriqueciendo como personas, ¿no? Entonces vamos a empezar. La corporeidad. ¿Qué dice? Desde el momento que naces, y lo veíamos también en el curso pasado, somos una unidad sustancial de espíritu y cuerpo. Toda tu interioridad y toda tu riqueza como persona se puede manifestar única y exclusivamente a los demás gracias a tu cuerpo. Y por tanto, el cuerpo no es algo que tienes o que se agrega a tu persona, es algo que eres. Toda la riqueza interior no puede manifestarse a los demás si no es a través de tu cuerpo. Entonces, no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Siguiente, interpersonalidad.
es la relación constante que existe entre los hombres y que nos va enriqueciendo. El hombre por naturaleza es relacional y es estar en contacto con otros. Nos enriquece porque en el otro descubro que soy un yo gracias a que hay un tú enfrente de mí, ¿no? Y eso enriquece también tu capacidad. Y aquí se da el ámbito de todas las relaciones humanas, ¿no? La relación de noviazgo, de amistad, la relación de responsabilidad con tu esposo, de hermanos. Y vamos aprendiendo desde que somos chicos que cada una de nuestras relaciones con las personas es distinta según el contexto de la relación. Y por eso no basta amar para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a tu papá lo amas, sí, pero no tienes relaciones sexuales con él. A tu hermana la amas, sí, pero no tienes relaciones sexuales con ella. Igual con tus amigos, igual con tu novio, con tu esposo, sí. ¿Por qué? Porque cada relación exige un contexto concreto y una manifestación concreta del amor. Y eso lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Siguiente dimensión es la historicidad. Todos hemos nacido en un momento histórico concreto. Las personas no son las mismas hoy que eran en el 1500 de Santa Teresa de Jesús o en el periodo medieval. El momento histórico en el que naces evidentemente condiciona tu manera de ver el mundo, ¿no? Hoy con la tecnología, las redes sociales, todo va permeando tu manera de ser. Y también este ámbito de la historicidad no solamente se refiere al año concreto en el que naciste, también habla de cómo a lo largo del desarrollo de tu vida va cambiando tu manera de ser. Y tienes que ir aprendiendo a vivir cada etapa según la etapa en la que estás, ¿no? Por eso el adolescente no puede ser igual que un niño, y el niño no puede ser igual que un bebé, el joven no puede ser igual que un adolescente, y el adulto no puede ser igual que un joven. Por eso existen tantos problemas de madurez, lo que decimos. Cuando dices que una persona es inmadura, te refieres a que su dimensión histórica no está bien contextualizada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, es cuando vemos al típico señor de 45 años en el antro, ahí de que, con los de 18 años. Dices, como que hay algo aquí que no va, ¿no? Es una persona que no ha madurado porque no ha logrado dar un cambio en su etapa de desarrollo, ¿no? En su historicidad, y sigue viviendo etapas. Cuando quemamos etapas en nuestra vida, es común que queramos recuperarlas más adelante, ¿no? Y es lo que pasa con la adolescencia tardía y todo esto. O cuando se viven relaciones de noviazgo, a lo mejor desde muy jóvenes, de una manera muy formal y todo. Me ha pasado y he acompañado a muchos jóvenes que ya más grandes, a los 26 años, 28, dicen, quemé una etapa de mi vida muy importante y ahora quiero recuperarla, pero ya no coincide, ¿no? Bueno, eso es la historicidad. Siguiente, culturalidad. Nacemos también en una cultura concreta que va permeando también nuestra manera de ser hombre y nuestra manera de ser mujer, ¿no? Formas de vestir, formas de hablar, formas de comer, ¿no? Los chinos comen con palillos chinos, aquí se come con tenedores, los tacos se comen con la mano y con el dedito levantado, en fin, hay diferentes culturas y diferentes maneras de desarrollar tu personalidad, y de alguna manera tu cultura te va enriqueciendo también, ¿no? O en algunas cosas quizá también te pueda deformar, porque también existen problemas culturales. Ahora, la pregunta es, bueno, termino, y lo último es la sexualidad, que es la última dimensión que vamos a ver. La sexualidad también como dimensión, pues determina el modo específico en el que te relacionas y eres con los demás, ¿no? Tu sexualidad está en todo tu ser, no solamente en tu capacidad de ejercerla. Somos seres sexuados y somos hombre o mujer desde el momento en que nacemos, ¿no? Pienso, juego, rezo y hablo como hombre, ¿no? Y bueno, estas son las 5. Ahora, la pregunta de fondo del taller era, ¿estamos condicionados o estamos determinados? ¿Cuál es esta diferencia? A veces podríamos pensar, como aparece en la película, ¿no? Por ejemplo, está Vivian, y tú dices, claro, pues es que era obvio que se iba a ser prostituta porque estaba determinada por su historia, dimensión historicidad, y por su cultura, ¿okay? Todo ese ambiente en el que ella se movía, en donde la prostitución era a lo mejor, pues si no buena, al menos útil, ¿no? No había más horizontes, donde la interpersonalidad quizá también estaba lastimada. Piensa cuántas personas por un abuso sexual o por un abuso de interioridad de niños quedan lastimadas, fuertemente lastimadas.
Y tú podrías decir, bueno, si eso es verdad, Vivian estaba determinada a ser prostituta y nada de lo que hiciera pudiera sacarla de esto. Eso no es verdad, porque eso de alguna manera sería negar la libertad de la persona, negar nuestra libertad. Ahora, lo que sí es verdad es que todas las dimensiones no nos determinan, porque siempre somos libres, y quizá todos ustedes conocen historias de, por ejemplo, un hijo de un alcohólico que no ha sido alcohólico, ¿no? Si estuviéramos determinados, significaría que todos los hijos de alcohólicos tendrían que ser alcohólicos. Todas las personas que nacen en un barrio como el de Vivian tendrían que ser prostitutas. Y sin embargo vemos que muchas veces en la historia hay personas que rompen con esta aparente determinación por medio de su libertad y su formación. Y entonces ahí nos habla de un concepto nuevo, que es condicionamiento, ¿ok? Es verdad que estas dimensiones como personas nos condicionan, pero no nos determinan, ¿ok? Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos como personas y después como formadores de otras personas, por ejemplo, cuando tengas hijos, no es que, o por ejemplo, les pongo un ejemplo para que entiendan, ¿no? Yo escucho muchas veces que dicen algunas mamás con respecto al bautismo, ¿no? Es que yo no quiero bautizar a mi hijo porque no quiero condicionarlo a que sea cristiano. Prefiero que él cuando sea grande elija. Está bien, pero si eso es verdad, entonces, ¿por qué le enseñas a hablar español a tu hijo? ¿Qué tal si él quiere hablar polaco de grande y tú lo estás condicionando a que hable español desde chiquito? ¿O por qué lo metes a clases de fútbol o de piano si a lo mejor el de grande quiere ser astronauta y tú lo estás condicionando desde ahorita? Todo lo que hacemos por las personas las condiciona de una cierta manera. Entonces, la pregunta no es si voy a condicionar o no a mi hijo. La pregunta es qué tipos de condicionamiento le quiero dar para que se pueda desarrollar mejor como persona. Porque todo nos condiciona. Entonces, ¿cuáles son los condicionamientos adecuados para un desarrollo adecuado de tu personalidad? Esa es la pregunta de fondo. Por lo tanto, las dimensiones son manifestaciones de la persona, no son los principios constitutivos, como ya vimos, pero sí son parte esencial. Cada una de las dimensiones me dice una cosa de toda mi persona, ¿okay? Pero no la agota en su totalidad. De ahí pasamos al capítulo 2. Y esto de las dimensiones es importante porque en concreto ahora vamos a hablar de una de las dimensiones, que es la dimensión sexual, ¿ok? Y como el resto del taller se va a tratar sobre todo sobre sexualidad, era importante que entendiéramos este ámbito de la sexualidad como una dimensión. Porque ¿qué es lo que pasa con el impulso sexual? Y ya lo vemos en el capítulo 2. El impulso sexual, al igual que todos los impulsos que tiene el hombre, es un movimiento interior hacia algo. Un impulso significa un movimiento, una tendencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un impulso a comer, y entonces cuando me da hambre me muevo y como. A tomar agua, pues me muevo. Son impulsos o tendencias del hombre que le mueven hacia un bien. El impulso sexual es un movimiento interior que está dentro de mi dimensión sexual y que está pensado para un movimiento hacia algo. Ese movimiento hacia algo es un movimiento hacia el amor, ¿okay? Pero, como hemos visto, si las dimensiones muestran una parte pero no la totalidad, ¿qué pasó con algunas filosofías y que eso ha sido un motivo de problemática para nosotros hoy? Que algunos han considerado a la dimensión sexual como la única dimensión de la persona y han querido absolutizar a la persona humana como si únicamente fuera un ser sexuado. Y se han olvidado que también es un ser cultural, un ser histórico, un ser interpersonal que tiene corporidad y que tiene religiosidad y otras dimensiones, ¿no? Y entonces han puesto al centro como si la persona esencialmente fuera una persona hecha para el sexo. Y aquí se desprenden dos visiones que son equivocadas. Como vimos en el primer capítulo, la antropología llegó a un dualismo donde cuerpo por aquí, alma por acá. Bueno, cuando hablamos del impulso sexual, también existe un movimiento filosófico que dice que el cuerpo es esencialmente sexual y la sexualidad es la única dimensión de la persona y por tanto todo lo que haga la persona es de carácter sexual. Esta visión se llama el pansexualismo y es fuertemente impulsada sobre todo por el psicólogo Sigmund Freud, australiano, que él desarrolla todo el psicoanálisis diciendo que el hombre esencialmente es sexual y todo su comportamiento, todo lo que lo mueve a actuar es el impulso sexual.
Y de hecho, él no habla de un impulso sexual, habla de un instinto sexual. Y ahorita voy a decir cuál es la diferencia esencial entre impulso e instinto, porque no es lo mismo. Muchas veces usamos el término instinto sexual. Y el instinto hace referencia más a los animales que a las personas. Por eso Juan Pablo II introduce este término en su filosofía, que es impulso sexual, porque el impulso está por alguna manera regulado por las facultades que son la inteligencia y la voluntad. Si decimos que todo en nosotros es sexualidad y que tenemos un instinto, entonces nos olvidamos de lo que hablamos, ¿se acuerdan en el taller pasado? Que estructuralmente el hombre, en su naturaleza, tiene dos facultades esenciales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, si la inteligencia conoce las cosas como son y conoce la verdad de las cosas, y la voluntad conoce el bien, tendríamos que decir que la sexualidad, bajo estas dos facultades, puede ser dominada hacia la verdad como persona en su totalidad. Y entonces yo puedo regular ese impulso para que me sirva para el amor y no para utilizar, ¿no? Estas facultades serían como las riendas, ¿no? con las que puedo maniobrar estos caballos del impulso. Imagínense que el impulso sexual son como estos caballos que se pueden ir desbocados si no los controlas, y ellos te dicen qué hacer, y entonces por eso caes en tantos vicios a veces, pornografía, masturbación. Es como caballos que van sueltos por ahí. Y sin embargo, si los amarras fuerte con las riendas de la inteligencia y la voluntad, que son las facultades, tú puedes dirigir esos caballos y quizá puedas ir mucho más lejos y mucho más estable si sabes controlar este impulso. Por otro lado, nació la contraposición al pansexualismo, que es una visión rigorista puritana, ¿okay? Es ese puritanismo o espiritismo que niega la belleza del cuerpo humano y su capacidad de revelar el amor y de poderlo manifestar también de una manera ordenada. Y entonces estos dicen, solo el espíritu es bueno y vamos a salvar el espíritu, el cuerpo en cambio es malo, ¿no? Y por ejemplo, en el acto sexual en concreto, el pansexualista diría, haz lo que quieras con tal de que recibas placer. La finalidad del pansexualismo es recibir placer para tu persona. Mientras que los puritanos llegan a decir que el acto sexual dentro del matrimonio es un mal necesario. ¿Por qué? Porque como todo lo que viene del cuerpo es pecado, pues tener sexo es pecado. Entonces ellos dicen casi como que si vas a tener sexo con tu pareja, con tu esposa, hazlo rápido y que no sientas nada, porque entre más placer sientas, más pecador eres. Y como lo único que me importa es producir hijos, pues hay que tratar de tener sexo sin mucho placer. Que ese es el otro extremo. Ninguno de los dos extremos está bien. Ni usar a las personas como objeto para recibir placer, ni tampoco usarlas como objeto para recibir hijos, ¿no? Tiene que haber una visión unitaria de la sexualidad, que es la que vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, ni puritanismo ni pansexualismo. En cambio, el impulso sexual sí es un deseo o un movimiento al servicio del amor humano. Representa ese deseo que tenemos todos en el corazón de comunión, intimidad, amor, entrega y donación. Y bueno, me voy a saltar ya porque ya me adelanté aquí mucho, faltaban otras cosas de teoría, pero las puedes leer en el libro. Hay una parte en el libro muy interesante de la diferencia entre el instinto y el impulso, sobre todo enfocándote en aspectos sexuales de la persona humana, ¿no? Y cómo puedes encontrar ahí esa diferencia entre los animales, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de periodos de celo. Los animales tienen periodos de celo y ellos van a aparearse solamente en el periodo de celo. Y lo hacen sin pensar si está bien, si está mal, si van a tener hijos, no van a tener hijos. Están en periodo de celo, se aparean, punto. No hay libertad. En cambio, el hombre no tiene periodos de celo. El hombre puede tener sexo todo el año, cuando quiera, ¿no? Y eso hace que tenga que regular también su comportamiento según el bien mayor y según la libertad, ¿no? También está el tema de la diferencia en las curvas de excitación entre el hombre y la mujer, que habla de una búsqueda de complementariedad, ¿no? La mujer tiene una curva de excitación lenta y muy alta, ¿no? Y luego muy duradera. El hombre, en cambio, tiene una curva de excitación rápida, donde sube y baja, y a lo mejor tiene 2 clímax y ya. La mujer puede tener uno, pero muy largo. Y esto podría parecer una desventaja.
que sin embargo es una oportunidad para el diálogo y para la comunión, para que los dos busquen construir y llegar juntos a ese momento, ¿no? En fin, y hay más, ¿no? Y la tercera es, bueno, la menciono porque la voy a mencionar en los diálogos, que es la diferencia entre excitación y emoción. Los animales solamente experimentan la excitación, que es una sensación física. Los animales también tienen sensaciones físicas. Ellos, claro que experimentarán algo de excitación durante el apareamiento. Los hombres, en cambio, además de la excitación que genera la relación sexual, también se genera una emoción que habla de una interioridad. Entonces, toda relación sexual, todo acto interpersonal de contacto físico de personas genera también un enlace, una relación emocional, y por eso no puedes nada más utilizar las personas, porque el vínculo emocional se queda. Bueno, con eso voy a terminar la parte teórica ya para no aburrir, y vámonos rápido a los 5 diálogos que vamos a analizar a la luz de la teoría que acabamos de ver. ¿Ok? Primer diálogo se da entre Edward y Vivian. El tema del diálogo es los condicionamientos por la sociedad. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? El dilema es vivir determinado o no determinado. Ahí está el binomio, ¿no? Somos determinados o no determinados. El diálogo dice, Edward dice, entonces, ¿escogiste esta profesión? Le dice él a ella cuando están acostados. Y Vivian le contesta, sí. Cuando la gente te humilla, empiezas a creértelo. Y luego dice después, lo malo siempre es más fácil de creer. Este es uno de mis diálogos favoritos. Es después de que tienen relaciones sexuales, pero ya hay una carga de emotividad. Y ella le empieza a explicar cómo desde chiquita fue humillada. Y dice, a mí siempre me dijeron que yo no valía nada, ¿no? Y dice, y Edward le dice, pero tienes muchas cualidades y tal. Y dice ella, sí, pero lo malo es siempre más fácil de creer. ¿Cuántas veces nos pasa esto también en nuestra vida, no? Es más fácil creer las cosas malas, y es más fácil creer que debido a esas cosas malas es que estás condicionado o condicionada, o más bien determinado a actuar, ¿no? La culturalidad, la historicidad, la sexualidad, esto que vimos, pueden llegar a condicionar nuestra manera de ver el mundo, eso es verdad, ¿no? Pero nunca será un determinismo absoluto que te impida salir de esa realidad, nunca, ¿no? No importa lo que haya pasado en tu vida, es verdad que va a generar heridas, pero siempre puedes salir y siempre puedes reencontrarte contigo mismo, redescubrir tu identidad y exigir tu dignidad, ¿no? Una experiencia de amor, como la que vivió Vivian a lo largo de la película, es capaz de redimir el corazón más herido y más roto. Esto es lo que pasa con Vivian más adelante, ¿okay? Entonces, primera conclusión, no estamos determinados. Siguiente conversación, número 2, el diálogo otra vez entre Edward y Vivian. El tema es, tu cuerpo revela tu persona. Soy mi cuerpo, ¿okay? El dilema es, ¿me acuesto con una persona o sin su persona? ¿Okay? Este binomio. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, ¿te estás acostando con una persona o te estás acostando con un cuerpo? Conversación. Edward dice, es cuando la conoce, ¿no? Y le dice, ¿cuál es tu nombre? A lo que Vivian responde, ¿cuál quieres que sea? Fíjense qué curioso, ¿eh? Respuesta de una prostituta, ¿cuál quieres que sea? ¿Quién quieres que sea para ti? Puesto que me vas a pagar, tú dime quién quieres que sea, porque yo no tengo identidad. Tú vas a construir mi identidad con tu dinero. Entonces tú dime quién quieres que sea. ¿Cuántas veces pasa esto en las relaciones interpersonales? ¿No? ¿Cuántas inseguridades en nuestra persona nos llevan a actuar de una manera distinta para complacer al otro? Incluso rebajándonos en la dignidad. Y después Vivian dice, cuando están en el hotel, ¿se acuerdan que él pide champaña y fresas? Y él quiere como tener una conversación y al menos preparar un poquito, ¿no? El momento. Mi Vivian le dice, te puedes ahorrar toda esta escena romántica y todo este preámbulo. A mí ya me tienes asegurada, ¿no? Dice, I'm a sure thing. Y luego más adelante, ya cuando están ahí en la escena medio cachonda, Vivian le dice a Edward, ¿qué quieres que te haga? Y Edward le contesta, ¿qué sabes hacer? Y Vivian le dice, todo menos besar en la boca. Y Edward contesta, yo tampoco. Fíjense qué interesante ¿qué sabes hacer? Y ella dice, todo menos besar en la boca, ¿no? Todo lo que te imagines, Edward, pero menos besar en la boca. Por algún motivo,
Existe esta regla universal entre las prostitutas de que no pueden besar en la boca, como si un beso en la boca generara muchísima más intimidad que una relación sexual. Qué curioso, ¿no? Como que en el fondo de nuestro corazón sabemos que existen manifestaciones del cuerpo que manifiestan tu interioridad. En este caso, ella cree que eso es propio del beso y a lo mejor no tanto del cuerpo. Y para ella es más fácil entregar su cuerpo que dar un beso. Pero ¿no les parece esto una confusión tan fuerte del entendimiento de quién somos? ¿No? En la entrega del cuerpo te lo puedo dar, pero no te puedo dar un beso, ¿no? Y aquí, híjole, me cuesta mucho entender esto, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, a la idea central de la corporeidad, que es otra dimensión. Tú no tienes un cuerpo, tú eres tu cuerpo. Y ojo, niñas y chavos, quien toca a un cuerpo está tocando a una persona, no a una cosa. No podemos hacer divisiones entre nuestra interioridad y nuestro cuerpo. No puedes dar un cuerpo sin pretender que no va a salir herido tu corazón, porque somos una unidad sustancial, ¿ok? Más adelante, bueno, y fíjense qué curioso, digo, aquí simplemente retomo la historia del aeropuerto que les conté, porque muchas veces podemos escudarnos y decir, no es verdad, yo he tenido sexo con 20,000 personas y me siento a todo dar y a mí no me hace daño y a mí no me lastima. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que experimentamos en el corazón. Y reflexiona si es que has tenido alguna caída y no pasa nada, porque no se trata de juzgar, porque siempre podemos volver a comenzar. Reflexiona cómo en el silencio de tu corazón hay una nostalgia porque no recibiste lo que deseabas en plenitud, como la niña que me encontré en el avión. ¿Por qué lloras cuando estás sola? Porque sabía que en el fondo de su corazón se merecía amor y no uso. Tercer diálogo entre Edward y Vivian otra vez. El tema es: el acto sexual entre personas siempre está cargado no solo de excitación, sino también de emoción. Lo que hablábamos ya en el tema teórico, ¿se acuerdan? El dilema o el binomio es: ¿tengo sexo con o sin sentimientos? ¿Cuántas veces decimos, va a ser una cosa de una noche nomás, un jalecín, no me voy a involucrar en los sentimientos, solamente la voy a usar, no pasa nada? ¿Realmente se puede esto? O sea, si somos honestos. El diálogo dice así: Edward está hablando con Vivian, ¿no? Y están hablando justo sobre el tema de las emociones. Y Edward le dice a ella: nunca involucres tus emociones en el trabajo. Él está hablando de todo el tema de la empresa que va a destruir para vender en pedazos, ¿no? Y Vivian le contesta: me lo dicen todo el tiempo en mi trabajo. Por eso no beso en la boca. ¿Qué tal? ¿No? La manera profesional de tener relaciones humanas es una manera de relación en la que no involucran los sentimientos. ¿Es esto posible de verdad? Existe siempre en cada relación sexual una mezcla de excitación y de emoción. Esta es propia y únicamente del hombre. Es la diferencia específica entre el hombre y el animal. Pretender que solamente queremos placer en la relación sexual es pretender que somos nada más animales. Y el corazón nos traiciona porque la conciencia, como decía Buzz en la primera película, Buzz Lightyear, nos va a recordar siempre el llamado. En esta escena, donde tienen relaciones... y fíjense, en la primera escena donde tienen relaciones sexuales, la primera vez, ¿se acuerdan que ella está con la peluca y tal? Edward, que toca la peluca, ¿no? Hace una expresión con los ojos de casi como todo en esta mujer es fake, ¿no? Todo es chafa, no es ella, no me estoy acostando con Vivian, me estoy acostando con lo que Vivian pretende ser, con esta peluca, con estas cosas, ¿no? Él sabe en ese momento, en esa primera relación sexual, que será solamente un trueque de placer, ¿ok? Bueno, en este caso es un trueque, el dinero y yo recibo placer, ¿no? Pero en el fondo, los dos saben que están involucrando su persona. La emoción es propia del impulso sexual y la excitación es únicamente del instinto. Y aquí es donde radica una de las cosas fundamentales entre instinto e impulso. El impulso implica las emociones como persona y por tanto puedes controlarlo
para que corresponda a la verdad del amor. Cuarto diálogo. Este se da cuando están en el juego de polo, que les dije que ella está muy confiada y tal, y después entre Edward y Vivian, más adelante, después del polo, ¿no? El tema de fondo es el utilitarismo contra la norma personalista. Ya no alcanza a hablar de la norma personalista, lo explico rápido. Utilitarismo es usar una persona como objeto para sacar provecho de ella, así súper resumido. Y personalismo es lo contrario, es esa visión del hombre que dice que toda persona humana ha de ser siempre un fin en sí misma y nunca un medio o un objeto. Esa es la definición más o menos del personalismo, así en breve, ¿no? Entonces, utilitarismo contra personalismo. El dilema es usar a la otra persona con consentimiento o sin consentimiento. Y el diálogo dice, Vivian le dice justo antes de salir a Edward, cuando todavía no se han enamorado bien, le dice, ¿no vendrás por mí a la puerta? Y Edward le contesta, esto no es una cita, es un negocio, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque ahí lo que aparentemente se había prometido de manera profesional Vivian de no involucrar sus sentimientos, el corazón ya la había traicionado y ya estaba empezando a sentir algo por él. Y por eso le dice, ya cuando está toda mona con el vestidito súper bonito, se pasa a venir por mí a la puerta ilusionada. Y él le contesta, esto no es una cita, es un negocio. Acuérdate que los dos tenemos un contrato mutuo para utilizarnos. Y yo les pregunto, ¿el hecho de que exista un común acuerdo para utilizarse hace que sea válido que las personas se utilicen? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que haya un común acuerdo no elimina toda la insatisfacción del corazón. A veces pensamos que si la otra persona está de acuerdo en tener sexo casual o sin compromiso, entonces no existe el riesgo de herir porque los dos estamos de acuerdo. Pensaríamos que el utilitarismo se termina cuando hay un mutuo acuerdo, pero el acuerdo mutuo para utilizarse no elimina el utilitarismo, simplemente lo consiente. Más adelante, cuando están en el partido de polo, ¿se acuerdan que hay una mujer que se acerca a Vivian y le dice, eres muy afortunada de salir con Edward, él es el soltero más cotizado, todas tratan de atraparlo? Y Vivian, que estaba ardida por lo que le había dicho Edward, de que solamente era un negocio, le contesta a la mujer, yo no trato de atraparlo, solo lo uso para tener sexo, ¿ok? Solo lo uso para recibir dinero de alguna otra manera, ¿no? Entonces, como que existía como un acuerdo de usarse y sin embargo, en la vida real, eso no hizo que no salieran lastimados los dos en algún punto, ¿no? Lo que prueba de una manera real en una película que aunque los dos estén de acuerdo en usarse, siempre se involucra el corazón y siempre sale alguien lastimado, ¿no? Después de eso, el socio, que se entera de que es prostituta, a Vivian se le acerca para ofrecerle también que se acueste con él, ¿no? Y Vivian se ofende porque empezaba a creer que ya había cambiado, ¿no? Y de alguna manera también porque empezaba a descubrir su valor y su dignidad. Y aquí es una motivación a las niñas y a los niños que crean que en su pasado han hecho tantas cosas que es que yo no puedo cambiar, yo nunca voy a ser buena, a mí nunca me van a amar. Es mentira, es una tentación. Siempre, no importa dónde estés, puedes salir y siempre te mereces ser amada y ser amado. Siempre, no importa cuál sea tu situación o qué es lo que hayas hecho. Siempre estás llamada y llamado al amor, ¿no? Y entonces Vivian le contesta también, enojada, yo decido cuándo, yo decido dónde y yo decido con quién. Y luego, cuando este le ofrece dinero, le dice a Edward después, nunca me habían hecho sentir tan basura. El corazón gritó lo mucho que estaba lastimada. Y ahí, página 66 de mi libro, quote, cito, en cada acto sexual humano se da una relación interpersonal que va más allá de la unión de dos cuerpos que se dan placer. Es decir, va más allá de la excitación. Esto se ve manifestado en la misma experiencia. Página 66. Quinto diálogo y último, ya nos vamos. Se da entre Edward y Vivian y el tema es el sueño por un amor verdadero. El dilema, aspirar a una vida con amor o a una vida sin amor, binomio.
Y este es el diálogo más bonito de todos. Vivian dice: cuando era niña, mi mamá solía encerrarme en el ático cada que me portaba mal, lo cual era muy frecuente. Entonces, yo imaginaba ser una princesa atrapada en la torre de una reina malvada, y de repente aparecía un caballero en un caballo blanco con una espada. Entonces yo le hacía una seña, él escalaba la torre y me rescataba. Pero nunca, en todas esas ocasiones que tenía este sueño, el caballero dijo: ven, princesa, vivirás conmigo en una gran casa. Si analizamos los deseos profundos de nuestro corazón, ahí encontramos un deseo profundo de experimentar el amor de una manera real y total. Todas queremos ser esa princesa que es verdaderamente amada, mirada, afirmada, querida. Y todos los hombres queremos ser ese príncipe, ese guerrero que ama, que custodia, que lucha, que se entrega por una mujer. Eso está en el corazón y no lo podemos negar. Te puedes conformar con menos, pero estás llamado a más, ¿no? Esta experiencia de Vivian grita el deseo del corazón. Queremos ser mirados con amor, queremos ser mirados. Oigan, perdón, otra vez la regué. Creo que esto nada más dura como 50 minutos y como que siempre me alargo. Pero bueno, siempre me quedan las conclusiones. Bueno, voy a terminar ya para no aburrirlos. Creo que ya me alargué otra vez sin querer. Bueno, frase del libro sobre este deseo de vivir el amor en plenitud. Página 69 dice: el impulso no solo sirve para tener sexo, sino también para amar. No es solo una fuerza que nos impulsa a hacer el amor, sino sobre todo a vivir en el amor. Página 69. Y el siguiente diálogo entre Edward y Vivian dice: Vivian le dice a Edward: quiero más. Y Edward le contesta: ya sé lo que es querer más. Yo inventé ese concepto. La cuestión es ¿cuánto más? Y Vivian le contesta: quiero el cuento de hadas. I want the fairy tale. Tú también quieres el cuento de hadas. Tú también quieres la plenitud del amor. No te conformes con menos. Lucha por eso. Escucha los deseos de tu corazón y no te conformes con menos, porque no te mereces menos, ¿no? El rol del impulso en el acto sexual es primariamente colaborar para que el hombre realice su vocación al amor y a la entrega. Estamos hechos para el amor. Página 66 del libro. Estamos hechos para el cuento de hadas. Ya para terminar, conclusiones generales para los que no tomaron nota y llegaron ahorita. Ahí les van varios puntos de conclusión. Ya se los dicto y les prometo que acabamos. Conclusiones generales. Primero, las dimensiones de las que hablamos, tu cuerpo, tu sexo, tu historia, tu cultura, las dimensiones no te determinan, solo te condicionan. Puedes romper con condicionamientos negativos gracias a tu inteligencia y tu voluntad, tus dos facultades. Siguiente, en el campo sexual tampoco existe el determinismo. Las personas tenemos impulso sexual y no instinto sexual, a diferencia de los animales. 3. El cuerpo revela tu persona. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. El cuerpo revela toda la interioridad de la persona y solo puede ser revelada por medio del cuerpo. Siguiente, el impulso sexual no sirve solo para tener sexo, sino también para amar. No es una fuerza que nos impulsa a hacer el amor, sino sobre todo a vivir en el amor. Siguiente, en el hombre el acto sexual está cargado de emociones y no solo de excitación, como en los animales. No podemos pretender que podemos acostarnos con alguien sin involucrar las emociones, solo por placer. Siguiente, la norma personalista establece que una persona no puede nunca y de ningún modo ser un medio o un objeto. La persona es siempre un fin en sí misma.
Siguiente, el común acuerdo de utilitarismo, es decir, que dos personas estén de acuerdo en usarse, no hace lícito el uso. De hecho, la experiencia nos dice que tarde o temprano una de las dos partes saldrá profundamente lastimada, si no es que las dos. Y por último, el corazón grita ese sueño de ser amado de una manera real. Todos queremos el cuento de hadas y estamos hechos para vivir ese cuento de hadas. No te conformes con menos. Gracias por haber estado en este taller y recuerden lo que les recuerdo siempre al final. No te mereces nada menos que ser amada, que ser amado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el martes para el siguiente taller. Voy a subir la tarea, va a ser la película de Los fantasmas de mi ex y ahí va a aparecer el tema, lo subo mañana. Que Dios los bendiga y sigan disfrutando de este tiempo para convivir mucho con sus familias, para estudiar y para rezar. Que Dios los bendiga, gracias.